Betis 3, Real Sociedad 1. La situación se vuelve quizás más preocupante cada día, cada jornada que pasa. La Real sigue sin puntuar, la Real sigue teniendo únicamente 2 puntos de 15 y lo cierto es que el calendario de los 2 próximos partidos pues se presentan ya, cuando menos el siguiente, el del Mallorca, este próximo jueves, o este próximo miércoles en Anoeta, a partir de las 9:30, como una auténtica final. Una final ya que empezamos a hablar en el mes de septiembre. Para la tertulia de hoy, para la charla hoy, para este Egunon Erreala, hemos citado aquí en la Sociedad Gastronómica de Donosti un lugar emblemático, un lugar al que agradecemos una jornada más, pues todas las facilidades que nos dan para que podamos realizar nosotros esta charla, esta tertulia con invitados importantes como los que tenemos hoy. Por un lado está José Mari López Zárraga, que es un hombre de fútbol, un hombre que es asesor de futbolista o representante de futbolista, luego nos dirá. Y por otro lado tenemos a un entrenador que es importante conocer precisamente lo que piensa un entrenador guipuzcoano como es José Luis Tolosa, un hombre que lleva muchísimos años en el fútbol y que ha vivido pues todo tipo de temporadas, ¿no? En principio, José Mari, buenas tardes y bienvenido. Hola, Adrián, buenas tardes. Bueno, muchos años en el fútbol, perteneces al grupo Bahía. Sí. Decía yo en el encabezamiento, no sé si ahora sois asesores de futbolistas, representantes de futbolistas, ¿cómo os denomináis vosotros? Sí, normalmente, bueno, nos denominamos, sí, asesores, porque sobre todo en determinadas etapas de los chavales, pues tienes que gestionar y asesorar un poquito pues los movimientos que pueden dar tanto deportivos como a nivel contractual y todo esto también, ¿no? Y representantes, pues bueno, será un poquito en general, pero bueno, yo creo que seremos más asesores. Un grupo empresarial es el Grupo Bahía, que asesora, entre otras cosas, a deportistas, representando de ellos o gestionando a nivel deportivo, tanto deportivo y económico, ¿no? Os gestionáis las dos cosas, ¿no? Correcto. Y Bahía, estáis en el fútbol desde hace más de 25 años. Bueno, yo empecé ya, esta es la temporada 24, empecé en la 2001-2002, pero ahí ya llevaba unos 5 o 6 años cuando realmente empezó a jugar Fernando Torres en los juveniles del Atlético de Madrid. ¿Representáis a todo tipo de futbolistas o deportistas? En un principio era más general, vamos a decir que también había alguna sección había algunos deportistas incluso de ciclismo, baloncesto, pero los últimos años estamos centrados en el fútbol, incluso también en el fútbol femenino. ¿Y cómo funciona, José Mari, la representación, el asesoramiento de un futbolista? ¿Cómo se capta? ¿A qué edad se capta? Porque cada vez se está captando antes, ¿no? Sí, cada vez es verdad que va para abajo la captación. Yo recuerdo que cuando empecé no hacíamos una captación a menores de 16 años, o sea, considerábamos que, y yo personalmente considero que son todavía muy jóvenes, pero bueno, ya a partir de esa edad también entiendo que se les puede ayudar a los chicos, ¿no? Pero es que ahora los clubs de todos los agentes que están alrededor del fútbol cada vez se mueven antes. Hay un seguimiento atroz en los campos de fútbol, hay scouting de todos los equipos, hay representantes o agentes, un montón de ellos. Cada vez hay más gente, entonces los clubs también se ven obligados a sujetar a estos chicos cada vez más jóvenes, pues, con contratos, evidentemente, porque si no, pues bueno, normalmente hay movimientos hacia otros equipos, ¿no? ¿Y vais vosotros al futbolista o es el futbolista o quizás los padres, ¿no? Si son edades muy tempranas, los que acuden a vosotros? Bueno, la realidad es que nosotros hacemos el seguimiento y vamos a por el futbolista en un porcentaje mayor, ¿no? Alguna vez ya, pues a partir de que, con todos los años, por ejemplo en mi caso, con todos los años que llevo ya, se me han dado casos y circunstancias en las que sí me han venido los padres, pues por el boca a boca y tal, ¿no? Pero lo habitual es que vayamos nosotros a por el jugador. Y como nos comentabas antes, bueno, el fútbol has visto de todos los colores, de todas las categorías, porque este mismo fin de semana te ha tocado ver 4 partidos. ¿Es la función o el trabajo fundamental de un hombre como tú en este caso? Sí, sí, porque además ahí se dan 2 circunstancias. Una,
que yo considero que es necesario conocer bien al chico, verlo jugar en diferentes circunstancias, en superioridad, en igualdad, en inferioridad, lloviendo, nevando, con viento. Así es como realmente conoces el potencial de un chaval, ¿no? Entonces, por un lado eso, y luego por otro lado que a mí me encanta el ver el fútbol a esos niveles, ¿no? Porque después es verdad que más adelante ya se va, no sé cómo decir, se va estructurando más el juego y se va limitando incluso algunas veces a los propios chavales, ¿no? Entonces al juego del conjunto, vamos a decir, ¿no? Y cuando vas a ver chavales, ¿llevas ya apuntados una serie de nombres o tú lo ves allí, lo que ves tú in situ? Sí, lo veo in situ. Yo no suelo llevar ni bolígrafo ni papel. De momento tengo una muy buena memoria. Lo que sí es verdad que todos los lunes o martes a más tardar hago un resumen de lo que he visto el fin de semana, hago un resumen de minutos, de posición de los jugadores que represento, que controlo yo a nivel de aquí de Guipúzcoa básicamente y Vizcaya, y entonces pues meto todos los minutos, meto los goles, tarjetas amarillas, toda esa estadística que bueno, que siempre ayuda. Y luego es una habladuría, es un cuento, eso luego en la calle, que mandas un vídeo, los clubs fichan por vídeos, sin mayor referencias, más que las que vosotros podéis ofrecer, o cómo funciona. Hombre, yo creo que en su momento es posible que eso que haya pasado esa situación, ¿no? Y probablemente haya sido así, pero es que ahora, como creo que he comentado antes, cualquier equipo, ya no estoy hablando solamente de primera división y de equipos europeos y tal, es que cualquiera tiene un grupo de scouting de los que van a ver partidos, pues como realmente vamos nosotros, ¿no? Los asesores o los agentes, ¿no? Los ves por todos lados, o sea, todos ya nos conocemos y ya ves, pues está el del Liverpool, el del Villarreal, el del Athletic, el de Osasuna. Hay un movimiento que yo creo que hoy día se rige más por ver en directo a los chicos, ¿no? Yo no sé si conocías tú a José Luis Tolosa, hemos salido hoy como entrenador, te digo porque gracias José Luis primero por venir, por acudir a la llamada de Unón RLA, este programa aquí, bueno, en el que hablamos un poquito de fútbol, y no sé si os conocíais porque tú estuviste entrenando también en Andoain varias temporadas. 4 años y medio. 4 años y medio. Y José Mari tiene ahí la oficina, ¿no? En Andoain, ¿no? Sí, bueno, en casa. Sí. En casa. Pero bueno, yo también empecé en Euskalduna como jugador y después también entrené un año al juvenil y otro año al regional. Luego hemos estado hablando de esto. A mí me sustituyó Félix Esnaula y después de Félix Esnaula entró José Luis. En el año 90. Félix Esnaula, que dicen siempre que es el entrenador que más dinero ha ganado aquí en Guipúzcoa. ¿Ah, sí? Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Pero bueno, José Luis, bueno, tú también muchos años en el fútbol. Yo no le conocía a José Mari, pero porque yo me inicié con Miguel Santos, era el primer representante que apareció por aquí. No sé si fue el primero José Mari que fue o yo creo el que hizo el camino, ¿no? Yo creo que a nivel de Guipúzcoa sí, porque bueno, hay una anécdota que creo que es cierto. Miguel Santos era un hombre más de baloncesto y bueno, pues tenía una relación con Satrústegui, sobre todo con el pequeño, con José Ignacio, y coincidí también yo en el Sanse con él. Y cuando terminó el Sanse fue al Salamanca, y yo creo que fue ahí cuando le acompañó y le ayudó a hacer el tema de lo contractual y todo esto, y dijo, joder, aquí hay un vacío. Bueno, eso es lo que a mí me ha llegado. Sí, a mí en Miguel no me lo ha contado así nunca, pero bueno, es lo que... Ya, José Mari, porque tú fuiste futbolista, ¿no? Sí. ¿Dónde jugaste? Pues yo empecé en el Euskalduna, luego me fichó la Real, estuve con Carmelo Amas 2 años en el juvenil, y luego pasé al Sanse con Javier Espósito. Éramos 6 porteros, yo era portero también. ¿El Huesca estuviste? Y luego de aquí jugué la mitad de la última temporada jugué con Hernani, cedido por el Sanse. Y luego ya fui a Huesca, segunda vez, y allí hicimos 5 años. Fui con otro chico de aquí y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora a tope. Con 19 años sales de casa y aprendes, pues eso, a organizarte, a vivir por ti mismo, fuera del entorno familiar, y yo creo que eso es enriquecedor. Pues un currículum importante que tiene José Mari, pero no menos importante el que tienes tú, José Luis, porque tú has pasado pues, con infinidad de equipos. Yo creo que no sé, será más fácil que nos digas por cuál no has entrenado en Guipúzcoa, ¿no? Sí, yo me acuerdo que un conocido mutuo que tenemos, lo típico de las sudaderas, los chándals, pero tú, ¿cuál es el equipo que no tienes la sudadera o que no tienes el chándal, no? Sí, la verdad, sí. He entrenado bastantes, sí. Y un poco lo que ha hecho con relación a José Mari, del Huesca. Yo en su día, cuando el Huesca estaba en tercera, me llamaron del Huesca para entrenar,
te hablo por el mes de marzo, por ahí, y a las 11:30 de la mañana ya iba a Huesca. Bueno, por aquel entonces solíamos ir los lunes a Teledonosti, con Tito Irazusta, Carlos Bengoa y demás, ¿no? Y ellos me sacaron todo por internet, me sacaron la plantilla, todo. Entonces a las 11:30 de la mañana iba a Huesca a entrenar. Y a las 4:30 de la tarde le llamé al presidente y le dije, oye, mira, que me lo he pensado mejor y que no voy a ir. Y le di el teléfono de un tal John Pujana, que probablemente le conozcas de Vizcaya, que es de Durango, hizo conmigo el Nacional, y tengo mucha relación con él. Y bueno, le llamaron, pero por lo visto les debió de pedir bastante dinero y al final no fue. Pero sí fue un poco, y luego tuve, así para poder salir fuera, el Águilas de Murcia también, pero tampoco no. Luego también tenía el restaurante aquí en la parte vieja y no sé, te condiciona bastante, no mucho, sino casi todo. Casi todo. ¿Y de qué equipo guardas el mejor recuerdo? Supongo que pues, de todos algo, pero... Pues yo, mira, me inicié en lo que es el Gazteleku, y por aquel entonces lo fundé yo, porque dices, ¿con quién lo has fundado? No, lo fundé yo. Y me acuerdo que... Cuando perdías con el Hichazo. En la playa. Sí, lo entrenabas tú, por eso, sí. Sí, no, o sea, me acuerdo, porque aquel entonces era pues Gastea, que luego ya fue Gazteleku, y yo me acuerdo que cogí unos chavales que hacían gimnasia con el difunto, con el padre de Íñigo Santín, Jacinto Santín, era el Donosti, y había unos niños pequeños, de 9, 10 años, que hacían gimnasia. Oye, ya les entrenabas a fútbol, y yo que tendría entonces 16 años. Pero además, yo siempre había jugado pues, a baloncesto, a fútbol había jugado 2 años, o sea, sin más, ¿no? Y además yo, para bien o para mal, soy autodidacta en el fútbol, porque yo los 2 únicos entrenadores que tuve en el fútbol es que, por desgracia, ni me entrenaban, porque es que uno que no podía porque debía de trabajar, y el otro porque no podía, pues porque, por lo que sea. Entonces, yo me acuerdo que iba a ver los entrenamientos a Mundaiz, primero del Sanse, con Expósito, que les metía una caña en Mundaiz, era de gravilla, y luego les solía ver a Carmelo Amas. También solía verle muchas veces en Mundaiz al difunto Ramón Galdós, que entrenaba francamente bien, y alguna vez en Anoeta, también al difunto Lito, que entraban a Lengo y tal. Entonces, así ibas aprendiendo calentamientos, entrenamientos, ibas apuntándote tus cosas y tal. No tenía toda la memoria que tiene aquí, me iba apuntando mis cosas y tal, y al final pues vas haciendo y tal, y me iba todos los entrenamientos del Sanse, todos, entraban a las 4:30 de la tarde en Mundaiz, y les daba una caña ya por entonces Expósito ya en Mundaiz, bueno, pero bárbara, pero a gusto, solía ir a gusto, y así empecé en el Gazteleku. Luego ya del Gazteleku, bueno, he entrenado a la UPV, a los Randarva, al Tolosa, a los Caduna también, 4 años y medio, al Baskonia, al Lengocoa, que también estuve de coordinador, estuvimos allí también 4 años en el Lengo. No, bueno, ¿En la Reunión? En el Real Unión también he estado, sí. En el Real Unión más es curioso porque yo he entrado en el Real Unión desde Alevines hasta tercera división, menos el primer equipo, que estaba en segunda B, todos los equipos, de todas las categorías. Y bueno, de hecho ahora vivo en Irún, y en Irún estuve un montón de años entrenando, me llegó en su día Josécho Mendeluce, y entrené pues, todos los equipos. Ya digo, desde Alevines hasta tercera división, todos los equipos. Pasa que cuando ya entrenaba tercera división, tuve la mala suerte de que el entrenador que estaba en segunda B pues no le caía bien o lo que sea, y en la primera vuelta íbamos los sextos, empezamos la segunda vuelta y nada, me vino el presidente y para entrenar al fútbol base, que el entrenador del segunda B no tenía empatía conmigo, pues ya está, pues no hay ningún problema, y nada, me puse con el fútbol base. Además me acuerdo que fue cobrando lo mismo, iba solo un día a la semana a entrenar. Y pues ese equipo que quedó el sexto en la primera vuelta acabó bajando de categoría. O sea, una cosa era inaudita, pero acabó bajando de categoría. Y aquello fue, entre comillas, un disgusto gordo. En Euskalduna estuve 4 años y medio también, muy a gusto, con Javier Zatarain, con el difunto Josécho Guruceaga, que estaba de presidente. Baldosas. No, Baldosas no estuvo conmigo. Estaba antes, ¿no? Anterior, sí. Yo estuve con Baldosas. Entrenábamos en Zumea, un campo de Garavilla, ¿te acuerdas, José María? Sí. Y luego Echevarreta cuando se podía. Y Echevarreta luego fue Gravilla, pasó de barro. No, Echevarreta teóricamente era de hierba. Lo que pasa es que, bueno, era barro. Y arena también. Yo me acuerdo que el año que mejor estuvo Echevarreta
fue un año que jugamos un amistoso con la Real cuando entraba Kraus a la Real. Pues que vino la Real a jugar un partido de pretemporada y vinieron los de la Real, estuvieron toda la pretemporada haciendo el campo y dejaron el campo. Yo creo que no había estado en el campo también, José María, en la vida. Ese partido creo que lo vi yo, Sí, nos ganó 4-0 la Real. Sí. Salía Jesús Cuartango de la Real. Cuartango, sí, Jesús Cuartango. A los campos y tal. Sí, que lleva todo el material. Sí. ¿Y ahora tienes aparcado el fútbol? ¿No sí, ya llevo, después de lo de la pandemia, le estuve echando una mano antes también a los de un equipo regional de allí de Irún, pues haciendo el tema de balón parado y tal, que hoy en día pues también ha habido otro entrenador que ha sacado un libro con el tema de balón parado, pues haciendo todo el tema de balón parado, ofensivo, defensivo. Y me acuerdo que este equipo, el que entraba al Real Unión, iba en preferente, acabó la primera vuelta casi en descenso con 11 puntos. Y acabamos con 40 puntos la segunda vuelta en total. Y me acuerdo que, claro, yo me juego con mis cosas. Y ahora ya dije al entrenador que estaba, ¿no? Mira, esto tiene que ser así, así, así. Si no es así, me quedo en mi casa y 33, ¿no? Y no, lo que tú digas. Y me acuerdo que los primeros entrenamientos, que estaba Arteche, que estaba el portero del Versailles, y ¿cómo que en zona? ¿Qué es esto de defender en zona los cones? Tendrá que estar cada uno con el suyo. Le digo, tú vas a defender así. Bueno, si me ponen uno aquí, le digo, si te ponen uno aquí y tú pones otro, ya son dos, ¿no? Y me miraba con una cara por el centro. Y vamos, y nos fue francamente bien. Y por aquel entonces, te hablo del año 90 también en Euskalduna, pues claro, defender en zona, cuando están acostumbrados a defender al hombre y cada uno con el suyo, y aquello era como guardias y ladrones, ¿no? Y pues vamos a defender en zona. Pues no era fácil, era complicado porque, claro, te tenías que adiestrar a la gente a hacer cosas que no había hecho en la vida. Lo que le pasó en su día a José Chomendiluce y a Copi La Casa cuando fueron a Leiva, en segunda división. Claro, que se pusieron a jugar, me acuerdo, con Martínez y compañía. Con la Sagasti, el padre. Sí, eso, defendían al hombre, o sea, era marcaje hasta la ducha, él hasta la ducha, ¿no? Y estos empezaron a jugar en zona con el tema de la línea, el tema del Milán, de jugar un poco adelantado y tal. Bueno, aquello se volvía loco, ¿esto qué es, no? Ya acá estás hablando de otro nivel, ¿no? Pues un poco en el Euskalduna y todo este tipo de equipos, pues también fue parecido. Y en el Tolosa me acuerdo que pues, más de lo mismo, como estaba Jauregui, que luego jugó la Real Sociedad, Igor, y en zona, pero ¿cómo vamos a jugar así? Y yo siempre he defendido ese tipo de forma de jugar, y la verdad es que no me ha ido tampoco tan mal. A mí se me quedó marcado en su día, pues hablando con Vicio Gorri, que le decía, ¿qué prefieres? ¿Que te marquen al hombre o que te marquen en zona? Y yo decía, joder, a mí lo que más me fastidia es que me marquen al hombre. Y entonces digo, joder, pues entonces hay que marcar al hombre. Porque eso es lo que más le fastidia a un delantero, ¿no? Que le marquen al hombre. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, José María? Como te he dicho, yo era portero y en aquella época en los corners ponían dos personas. Yo pongo el primer palo y todo el segundo palo. Ahora no se pone a ninguno. Eso defiende Mikel Echarri mucho. Lo de los jugadores en los postes, ¿no? La de goles que hay, efectivamente, por no poner gente en los palos, ¿no? Sí, con Miguel ya hemos tenido charlas de táctica y de jugar en línea y cómo, cuando hay que ir para adelante, cuando hay que ir para atrás. Con Miguel teníamos muy buena relación. Y enseguida vamos a hablar del partido, porque para eso hemos venido, para hablar de la Real, precisamente, de ese último partido que jugó con el Betis, que es de triste recuerdo, y claro, quizás por eso nos estamos yendo por otro lado, ¿no? Pero yo antes quería preguntarle también a José María un poco, antes nos hablabas de nombres que pertenecen o que han pertenecido al grupo Gaia, y joder, nos hablabas de unos futbolistas, está Yarramendi, está Zurutuza, está Estrada, está Kepa, el que fue portero del Atleti, o sea, es que tenéis unos nombres muy importantes, ¿eh? Sí, Rodrigo Zola también en su momento. Markel Vergara, por supuesto. Pedro, el que jugó en el Barça también. Sí, Pedrito. Y bueno, Raúl García, y también ha estado de Bahía y tal. Y ahora pues también pues llaman Cubarsi y algún Miquel Merino. Miquel Merino, por supuesto. Miquel Merino, Aymar Oroz. Sí, Aymar Oroz también. A Ceballos también lo habéis llevado, ¿no? A Ceballos, pero ya hace unos años que tampoco está. Y luego, como hablabas, empezasteis con Fernando Torres. Sí, realmente la empresa como tal empezó cuando Fernando Torres era juvenil. Ya empezaba a destacar y tal, y bueno, ahí se arrancaron y a los 3 o 4 años, Petón, que es un tertuliano del Chiringuito, estos sitios, fue compañero mío de piso en Huesca, estuvimos todo un año y luego pues hemos tenido una relación alta siempre, y él
siempre en aquella época no había ni cámaras, o sea, ni se grababan partidos, nada, era todo cuestión de... Oye, cada vez que venía un entrenador nuevo al Huesca, le decían, pregúntale a Zárraga, a ver quién jugó aquel partido, no sé qué, no sé cuánto, y claro, yo me acordaba y sabía quién tiraba los penaltis y sabía quién tiraba, o sea, funcionaba así, fíjate lo que ha evolucionado, ¿eh? Y entonces Petón me dijo, bueno, tú tienes que empezar a trabajar con nosotros, y a mí siempre ese mundillo de los representantes y tal, y en aquella época pues siempre me daba un tufillo así, un color oscuro, ¿no? Y entonces, bueno, yo me citaron en Madrid, me plantearon una forma de trabajar y tal, me pareció correcta, un poquito dentro de mis principios, y nada, arranqué, dije, bueno, vamos a probar. Y pues bueno, hasta 24 años ya, 24 temporadas. Sí. Miquel Arrobarrena también estuvo, ¿no? Correcto. También lo llevasteis, de Leibar. Hubo un momento en que yo tuve, empezando con una mano delante y detrás, hablando claro, tuve 4 jugadores en la Real, como os he dicho, pues desde Markel Vergara el primero, después Dani Estrada, Zuru, los que llegaron ahí, Ilerra, y luego en el Eibar estaban Arrobarrena, Errasti y Chusta, el portero. Y de los actuales está Jon Garricaburu, ¿no? Sí, en el primer equipo ahora mismo Jon Garricaburu. Luego en el segundo, en el Sanse, pues tengo a Egoitz Arana, el portero. Y luego pues ya tengo unos chicos, unos más jovencitos que están ya en dinámica también del Sanse, pero bueno, que están ahí, bueno, pues evolucionando. Antes de meternos en el tema del partido, ¿cómo ves, por cierto, a Jon Garricaburu? No está teniendo muchas oportunidades, pero parece que Sergio, el entrenador, Sergio Francisco, parece que confía mucho en él, ¿no? Bueno, aparentemente sí. Es cierto que realmente Jon, pues con Sergio marcó bastantes goles a nivel del año aquel de tercera, que subieron luego a segunda red y tal. Era un chico joven todavía, era juvenil, y vamos, se llevó 22, 23 goles. Bueno, luego vamos a ver cómo transcurre este año en la Real. La Real ha querido contar con él. Y bueno, y en ello estamos, a ver si van bien si salen bien las cosas. Vamos a estar atentos, como nosotros tenemos que estar atentos a cómo van, cómo se desarrollan en las circunstancias. ¿Cómo está Jon ahora? Porque vosotros mantendréis un día a día, ¿no? Con él, sí. ¿Y cómo está viviendo el chaval? Hablo muy a menudo y, a ver, él está muy animado, bueno, esperando a que tenga alguna opción de tener un poco de continuidad, y bueno, vamos a ver si se da esa circunstancia. Mira, con Jon Garricaburu, como cualquier futbolista profesional o un crío, no hay más secreto que la continuidad. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo, cuando la Real estuvo en ley concursal y bajaron a segunda división y tal, pues se tuvo que echar mano de gente de casa, y la gente de casa respondió. Bueno, pues muchas veces cuando estás tan apretado pues, y no te queda más remedio, la gente respondió. Entonces, bueno, es continuidad. Un ejemplo más cercano, ahí en Muñoz, hace unos años. Tenía el sitio complicado aquí. No, de hecho le dijeron para salir. Pero bueno, se dieron las circunstancias, una lesión de Monreal, de Monreal. Luego este que vino también vino lesionado, Rico. Sí, pero siempre cumple. Y tuvo 15 partidos seguidos. 15 partidos seguidos y dio un nivel muy alto. Yo creo que es de los jugadores más regulares, a mí me parece, al final de temporada. Es un chaval que quizás, bueno, pues como dices tú, no apostaban por él mucho, pero siempre termina jugando. Que ha pasado muchas veces también en el puesto de delantero centro, con Aguirreche también y con otra gente, ¿no? Sí, y Manuel Aguirreche siempre ha tenido que pelear con alguien. Siempre, normalmente además delanteros extranjeros. Pero ha terminado jugando. Y creo siempre ha jugado. Efectivamente. Le costó también arrancar, Ese es un ejemplo que puede ser válido. Con Jon Garricaburu acaba de cumplir 23 años. Y Aguirreche también, yo creo que empezó a partir de ahí, incluso a un año más. Es que a los delanteros les cuesta mucho, incluso los que han venido de fuera. Es que no es fácil. No han arrancado el primer partido. Hay que decir, Codro también le costó hasta que empezó a meter goles. Kovacevic, efectivamente, otro. Primer año. No es fácil, pero necesitan tiempo. Lo que pasa es que, claro, el tiempo cada vez es más escaso, ¿no? En primera división. En primera división ya el fútbol es cada vez más exigente y se piden los resultados inmediatos. La primera división es que todo va muy rápido.
todo va muy rápido. Hasta el juego. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una mínima pausa aquí en Egunon Televista y continuamos ahora sí hablando de ese partido de la Real en Sevilla frente al Betis. Anúnciate en la nueva campaña publicitaria de egunontelevista.com. Spots personalizados de 30 segundos en alta definición 4K. Emisión de vuestros anuncios en todos los programas y reportajes de la cadena con contenidos locales por tan solo 40 euros al mes. Entregamos de regalo a cada anunciante un pendrive libre de derechos para que también lo publiquéis en vuestra propia web y redes sociales y potenciar así vuestra imagen de marca. www.egunontelevista.com con las pymes y autónomos. Bien, pues nuestro director en este caso y editor, pues Ricardo Criado, estuvo el otro día en uno de los bares donde, bueno, pues había seguidores de la Real presenciando también ese partido entre el Betis y la Real. Y tuve oportunidad de conversar con ellos al descanso, porque la verdad es que al final, pues la gente no estaba para mucho tipo de declaración, ¿no? Vamos a escuchar lo que opinaban, cuando menos al descanso, cuando ya las cosas ya tampoco funcionaban bien y estábamos viendo lo que estábamos viendo. De momento bien, más o menos, van empate, ha metido gol Price y ha habido 2 tarjetas amarillas de Nam, o como se llame, y ha sido un poco robo, pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Y bueno, pues eso, empate y bien, de momento. Sí, pero bueno, ya remontaremos seguro, porque somos aquí donostiarras y los donostiarras siempre arriba. Aramburu, porque le echa bien ahí como tiene que ser, buenos garrotes le echa. Pues sí, tendría que serlo. Oye, Arzábal también, los dos, son los mejores, la verdad. ¿Tú crees que la Real va a remontar esta situación? Claro que sí, vamos a llegar a la Champions, sí o sí. Del Betis, claro, de toda la vida del Betis. Entonces hoy tienes el corazón dividido. Pues no, lo tenía por el Betis, pero bueno, está jugando muy bien la Real, ¿qué le vamos a hacer? El Betis se ha venido abajo. ¿Quién quieres que gane? Yo quiero que gane el Betis, Sí. pero estoy con el Betis aunque pierda. Lo que pasa es que hoy los dos equipos Teresa necesitan ganar. Los dos necesitan y nosotros esperamos que a la segunda parte salga el Betis de otra manera. Pero la primera parte es verdad que ha jugado muy bien la Real Sociedad. ¿Te ha gustado el partido? Me ha gustado. Han tenido ocasiones los dos equipos, ¿verdad? Sí, bueno, pero realmente la Real ha estado por delante. Bueno, ¿y qué hace una sevillana del Betis aquí en Donosti? Bueno, pues aquí en el Festival de Cine de San Sebastián, que venimos hace muchos años. Ay, qué bonito. Habéis llegado en el momento adecuado Hombre, al festival. claro, es un festival precioso. Es un festival de primera línea y muy bien organizado. Y venimos todos los años con mucha ilusión a ver lo que va a contarnos de todo lo que va a pasar el resto del año en las pantallas. Es muy agradable. ¿Qué actor o actriz te gusta? Me gusta muchísimo, pero Antonio de la Torre, por ejemplo, me encanta. Y Bárbara Leni está fenomenal en la película de Los Tigres de Alberto Rodríguez. Pero siempre uno, al equipo de uno, le tiene fe. Yo quiero tenerle fe, pero me ha defraudado tantas veces que ya me siento un poco decepcionado. Si bien yo soy argentino, como notarán, hincha del River Plate, pero bueno, al vivir aquí en Donostia uno toma cariño por la Real. Y voy a ser sincero, soy muy crítico, fui muy crítico de Imanol y ahora, bueno, a este hombre Francisco hay que darle tiempo, pero bueno, me parece que sigue con la misma receta de Imanol y así no va. Pero bueno, a ver, yo a veces hablo acá con otros colegas, creo que hasta invierte mal en los fichajes la Real. Gasta mucho dinero en algunos jugadores, el número 9 prácticamente, traer proyectos, 20 millones de euros. Vos vas con 20 millones de euros a Sudamérica y te traes 4-9 que te hacen goles con los dientes. Y se la ponen la casaca de la Real y ya juegan ayer.
Eso es lo que yo no sé quién, pero bueno, uno habla por algo, yo estoy aquí y ellos están allá, pero no, sinceramente no, creo que o están mal asesorados para mí, ¿no? Que no soy nadie, pero algún problema hay, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. No hay gol. ¿Qué te parece el inicio de la esta temporada en la Liga? Bueno, los puntos hablan, hemos comenzado muy mal, muy mal. Cuando vi el primer partido me había ilusionado porque enviaba todo el equipo para adelante, se había pateado varias veces al arco, porque el fútbol es goles y si no se patea al arco no hay goles. Pero después, a partir de la segunda fecha, volvimos a la receta de Imanol. Al toqueteo, tomala vos, dámela a mí, dásela a él, pero si no vamos hacia el arco, puntos por jugar bonito no nos dan. Brais lo dejó bien claro al final del partido. Él decía, está claro que esto no nos da, que tenemos que hacérnoslo mirar, que tenemos que dar mucho más para intentar ya ganar cuando antes ese primer partido. ¿Cómo visteis vosotros, José? ¿Cómo viste tú el partido de Sevilla? Bueno, el primer tiempo tuvieron 15-20 minutos bastante decorosos, bastante buenos, pero sí es verdad que el segundo tiempo el equipo, lo que más me preocupa, por llamarlo de alguna forma, es que el equipo se descompuso. O sea, el equipo estaba en el campo flotando, de hecho el Betis llegaba con una facilidad pasmosa a pegar un palo, o sea, tuvieron la oportunidad de meter 5 o 6 goles, entonces ya hubiera sido una derrota muy dolorosa, ¿no? Sobre todo ya no solamente por el resultado, sino luego las formas, ¿no? Yo creo que el equipo pierde el sitio, pierde el espacio. Lo que es triste es que salen jugadores que teóricamente son buenos, como son Sukic, sale Zakarian, sale Guedes, sale Soler, y es que el equipo no se recompone de ninguna forma. El equipo estaba ya partido, estaba roto, y llevo diciendo ya tiempo, incluso desde el partido de Valencia, que a mí me da la sensación de que a la Real Sociedad el campo se le hace largo y muy ancho. O sea, que el equipo se parte muy fácil, que el equipo no ocupa, vamos a llamar racionalmente, el terreno de juego con lo que podría ser táctica, ¿no? Y que tenía que cambiar el sistema. Y para mí el sistema que se ha puesto un poco ahora de moda, ¿no? Este 4-3-3, ¿no? No sé, 4-3-2-1 con 2 medias puntas abiertas. Yo creo que la Real Sociedad por dentro está sufriendo mucho. No solamente porque no está Zubimendi, que evidentemente es un grandísimo jugador, sino porque me da la sensación de que el equipo como tal no es capaz de sujetar al equipo contrario sobre el propio campo, ¿no? Juegue Gorrotxategi o juegue Turrientes como jugó en Valencia, que por cierto tampoco lo hizo muy bien. Y yo desde el partido de Valencia dije que probablemente esa zona ancha, probablemente jugar con 2 pivotes, de que el equipo esté un poquito más arropado, en vez de jugar ese 4-3-3, jugar un 4-2-3-1, que el equipo juegue un poco más arropado, o sea, que el campo esté más sujeto, más pequeño, ¿no? No sé, siguen apostando por ese 4-3-3 y se está viendo, el día del Español también nos meten goles con muchísima facilidad, porque antes por lo menos el año pasado y en anteriores temporadas se sujetaba a que no nos metían gol. Bueno, que el equipo tenía problemas para poder meter gol, pero también el equipo contrario tenía muchos problemas para meter gol, pero sin embargo ahora se ha abierto un poco la caja de Pandora, ¿no? Parece que los equipos han encontrado fácil para poder meter gol, y es que en todos los partidos, el Español 2 en casa, el otro día también 3, el Oviedo, que el partido fue flojísimo por parte de los dos equipos, también se pierde, haciendo un segundo tiempo deplorable. Ayer el segundo tiempo también fue francamente malo. Entonces yo creo que, como se suele decir un poquito, hay que mirarse un poco el ombligo y decir qué somos o qué tenemos y qué queremos ser, ¿no? Porque una cosa es lo que a ti te parezca o lo que a ti te guste, y otra es lo que tú tienes, y en función de lo que tú tienes, a qué podemos jugar, ¿no? Y yo me parece que por ahí la Real Sociedad en este momento, visto desde fuera, que es muy fácil todo, se está confundiendo. Con ese sistema de 4-3-3 el equipo está, para mí, excesivamente abierto, se expone demasiado, llegan los equipos contrarios con relativa facilidad a nuestra portería, y habría que buscar un poco los puntos o el punto de inflexión de los porqués, ¿no? Pero se sigue haciendo lo mismo, lo único que cambias es prácticamente los acompañantes de Gorrotxategi, Turrientes ya ha desaparecido del mapa, y en este momento, como suelen decir vulgarmente, no nos da, con lo que hay no nos da. Entonces lo dijo Brais.
Sí, entonces, pues si no nos da, con lo que ya tenemos, pues intentar un poco buscar otro tipo de alternativas para que nos pueda llegar a dar. Porque con lo que tenemos 2 empates justitos, y que en Valencia también se pudo llegar a perder. El día del Español nos pusimos 0-2 perdiendo, entonces dices, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? El día del Madrid sí se peleó el partido, pero el primer tiempo fue una superioridad manifiesta por parte del Real Madrid, llegando muy fácil a la portería. Y el segundo era con 0-2, sí, con 10 en Madrid, sí, y con un partido de Champions a la vista. Y muy obligado ya la Real para hacer cosas, ¿no? Y ayer pues se vio que el segundo tiempo el equipo unas carencias bárbaras, un equipo totalmente roto, descompensado, no sé, muy desorientado en el campo. Y eso es un síntoma muy grave, porque el entrenador evidentemente no juega, pero sí puede hacer de que el equipo por lo menos tenga una base, ¿no? Que tenga un contexto para luego poder desarrollar un contenido, ¿no? Y yo ayer me dio la sensación de que el equipo, bueno, el viernes me dio la sensación de que el equipo flotaba en el campo, estaba. Le faltaban herramientas, ¿no? Sí, sí, y yo creo que ahí el entrenador sí puede manifestar un poco más de mano para hacer algunas cosas, de que el equipo no dé esa sensación tan floja, o sea, llegar a decir. ¿A ti, José María, qué te pareció? Bueno, pues yo la verdad es que los primeros minutos no vi, pero bueno, lo que vi, la primera parte fue no estuvo mal, vamos a decir, pero luego la segunda parte yo creo que al final, cuando estás en una dinámica, cualquier equipo, la Real o cualquier equipo, cuando estás en una dinámica negativa, que no aciertas con los partidos, no aciertas con los resultados, no te va saliendo bien, pues cualquier situación adversa te golpea, o sea, te golpea y te deja groggy, ¿no? Entonces, yo creo que más bien van por ahí las cosas, ¿no? Y además quiero ser optimista. Yo creo que, bueno, mucha gente puede ver el partido del miércoles que viene contra el Mallorca, la primera final. Pues, yo creo que todavía no tenemos que hablar de primera final, ni los aficionados, ni la gente que queremos a la Real y tal, ni nadie, ¿no? O sea, tenemos que pensar optimistas de cara a que, como ha dicho José Luis, para eso están los técnicos y en el día a día, que conocen perfectamente la situación de cada jugador, pero hay que acertar en la tecla y decir, bueno, pues si con esto no nos están llegando algunos resultados, bueno, pues vamos a probar pues, con esta otra situación, ¿no? De o 2 pivotes o lo que sea, ¿no? De cualquier otra variación táctica, ¿no? Entonces, vamos a tener confianza. Yo creo que pues, el miércoles al Mallorca hay que ganar, pues sí o sí. Y luego sí, dice, viene el Barça. Bueno, pues igual si ganas el partido ya, el jugador también psicológicamente ya se lo quiere más, ¿no? Dice, no somos tan malos, joder, como lo que estamos demostrando, vamos a decir. No es que sean malos, pero bueno. Y entonces, pues bueno, quién sabe, pues es un punto de inflexión. Todavía no hay tantas diferencias, por eso a mí yo me resisto a que se hable todavía de finales. No sé, queda mucho no, pero finales no, José María, pero con las formas se gana y se pierde la razón, se suele decir, ¿no? Y yo, por ejemplo, buscando un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, la Real Sociedad siempre tiende portero, remiro lateral, lateral central, central otro central, a lateral, o sea, se dan demasiadas vueltas al balón con poca profundidad, ¿no? Y sin embargo tienes al Atlético de Madrid, que es un equipo que pelea Champions, que tiene otro estilo totalmente diferente, que una de sus jugadas fundamentales es que Oblak le pase a Sorloth para que Sorloth pase de cabeza y pase a Julián para que estén ya en el área. O sea, intentar llegar mediante otro tipo de mecanismos, llegar más rápido a la portería contraria. Quiero llegar a decir que igual no tenemos para jugar, a ver, porque, y valga un poco la expresión y entiéndaseme bien, ¿no? Cuando estuvo Guardiola y ese fútbol que expuso Guardiola de tanto toque, de jugar portero lateral, que igual no tenemos para jugar así. Y valga un poco el ejemplo para el Sanse también. Igual dices, no, es que a mí me gusta jugar así, sí, a ti te puede gustar lo que te gusta. Pero ¿qué es lo que tienes para poder exponer eso luego en el campo, ¿no? Igual no tenemos esas herramientas para poder desarrollar luego ese fútbol. Entonces, por eso digo que el fútbol tácticamente es mucho más rico y tiene muchas más variantes, ¿no? Y buscar otro tipo de variantes, no sé, valga un poco que Remiro saque arriba. Claro, es que Remiro no saque arriba, ¿no? Que fíjate que tiene un muy buen desplazamiento de balón.
Dices, bueno, ¿qué pasa? Que siempre hay que jugar por el lateral. El equipo contrario, ¿cuántos balones nos roba? Ayer, de hecho, al Sanse, no es que lo roben, es que encima nos metemos el gol nosotros. Dices, oye, pues algo no estaremos haciendo bien. Digo yo, no sé. No, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hablaba yo de todas formas de una situación preocupante al principio, porque son cuatro jornadas, ¿no? 4 o 5 jornadas. 5 jornadas, 2 puntos. Claro, Mallorca decía, claro, casi una final, porque podemos poner las 7 con muy pocos puntos. Sí, pero queda mucho para remontar, es pero verdad. No son finales tampoco, ¿no? Pero el aficionado, te quiero decir, ya lo está viviendo como que nos vamos a segunda. Son los síntomas. Es muy pronto. Que la séptima jornada en la calle, vosotros lo habréis escuchado también, os habrá dicho gente, este año nos vamos a segunda. O cambiamos o... El fútbol es... nosotros solemos decir que no tiene memoria, no tiene muy poca memoria. Es verdad que el aficionado de la Real ha tenido la fortuna, hemos tenido la fortuna de jugar 5 años en Europa. Y a lo bueno nos acostumbramos todos. Claro. Es que ¿quién hubiese dicho hace unos años que la Real hubiese jugado 5 años seguidos en Europa? Ni el más optimista de los aficionados de la Real. Entonces, ahora tenemos que asumir, o hay que asumir, la gente tiene que asumir que, joder, pues nos va a tocar igual un periodo de inflexión, de decir, ostras, es verdad que se han ido jugadores muy importantes de la Real. Este año se ha ido Zubimendi, el anterior se fueron Miquel Merino y Lenormand. Luego han salido chicos de la cantera también, pues que han ido a otros equipos. Bueno, al final estamos hablando de una reestructuración del equipo, de cierta manera. Entonces, también es verdad que al hilo de lo que decía José Luis antes, del perfil que se capta o se coge en la Real Sociedad, pues es más bien un perfil de jugadores técnicos con movimiento de balón, más que de desplazamiento, juego directo, como pues el Atlético de Madrid o antiguamente el fútbol inglés. Pero el perfil que se busca es ese. Entonces, yo sí entiendo que en principio intenten jugar así, pero también es verdad que si no funciona, pues, insisto, y para eso están los técnicos que conocen a los jugadores y conocen la situación diaria de los entrenamientos de día a día y todo esto, pues para tratar de buscar soluciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la labor más importante ahora mismo. Y si es verdad que cuando no te salen las cosas, la verdad es que hasta le vemos fallar a Remiro, porque imagínate el otro día el despeje que hace, no lo habíamos visto nunca, ¿no? Era de lo más fiable que podíamos tener, incluso nos había salvado con varias intervenciones suyas, pues unos resultados más abultados, ¿no? Pero bueno, sí es verdad, yo cuando me refiero a una final este miércoles, me refiero a que aunque ganemos o perdamos, ni bajamos ni subimos, lo que sí es importante es que la gente se lo tome como una final y que el aficionado viva ese partido como una final, porque ahí solo vale ganar o ganar. Por eso entiendo que es una final. No porque nos juguemos más. Yo creo que independientemente que la situación no es buena, y yo creo que son los síntomas que da el equipo en el campo, ¿no? Que tú le ves al equipo en el campo y eso sí preocupa más que la clasificación. Que le ves y dices, pues jugando así ya le vamos a ganar a alguien, porque la gente te dice, ya le vamos a ganar a alguien. Es yo un poco lo que más, no sé, más hecho en falta, ¿no? Que el equipo, no sé, no, en este momento con lo que hace, no tiene la capacidad para poderle ganar a nadie. Entonces, eso digo también con José Mari, de que igual el fútbol es de los futbolistas, eso es impepinable. Sergio Francisco, Imanol o Rita La Pollera, eso es lo de menos. Lo importante son los jugadores que salen al campo y saber elegir bien qué jugadores salen al campo y qué es lo que somos y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos. Porque en función de lo que tenemos es lo que vamos a poder luego hacer. Si estamos viendo cosas que igual no tenemos, ¿no? Porque igual estamos pidiendo a Gorrotxategi cosas que no tiene, o igual estamos pidiendo cosas a Caleta Car que juegue en el centro campo cuando resulta que la portería nuestra está luego muy lejos y luego hay que darse la vuelta. Entonces, ¿dónde queremos jugar? ¿En qué parte del campo queremos estar? ¿Dónde vamos a presionar? Si queremos presionar alto, queremos presionar un poquito más abajo, queremos estar mejor posicionados. O sea, por eso digo que hay que conocer también bien los futbolistas que tienes en el campo para luego desarrollar el fútbol, que es lo que queremos. Porque el otro día Caleta Car quedó retratado, o sea, quedó claro o bien claro que para atrás le cuesta mucho. Para atrás no es que le cueste, es que vamos, como una escalera mecánica estropeada, vamos. O sea, si yo Martín no es mejor que este jugador, apague, vámonos. O sea, por eso digo que y Gorrotxategi le va a costar muy mucho no asemejarse, sino coger cierto nivel para parecerse a
a Zubimendi. O sea, eso, y tú date cuenta que el Arsenal, concretamente, que el segundo el año pasado de la Liga Inglesa, Merino, Zubimendi y Odegaard, que fue no hace mucho el centrocampo de la Real Sociedad. Entonces, lo que bien dice José María, pues nos tendremos que reinventar con lo que tenemos, pero sabiendo a lo que tenemos que jugar también. Quizás ahora no podemos jugar con un pivote, como era Zubimendi, igual hay que arropar a Rocha para mí el equipo tiene que estar más junto. Y el otro día se vio en Sevilla contra el Betis que la defensa, con Caleta Car, por ejemplo, que es muy lento, o sea, tiene dos marchas, una lenta y otra muy lenta. O sea, para correr para atrás lo tiene imposible, no difícil, imposible. Entonces, pues no podrás jugar en el centro campo con Caleta Car y tendrás que ir a presionar arriba. Igual tienes que hacer una presión media o que el equipo esté un poquito más atrás y empezar a presionar a 3/4, no sé, otro tipo de fútbol. O sea, los jugadores te están diciendo cosas, ¿no? Es lo que yo pienso. Sí, precisamente al final del partido del otro día, en Sevilla, el propio entrenador, Sergio Francisco, decía que el segundo gol les había hecho mucho daño y que el equipo se había caído. Vamos a escuchar precisamente a ellos, vamos a escuchar al propio entrenador y a dos jugadores, tanto a Sergio Gómez como a Mikel Oyarzabal. Bueno, yo he visto una primera parte igualada, creo que el inicio de partido no es bueno, que creo que regalamos ese primer gol en un saque de banda, sin balón apretado, demasiado sencillo. Otra vez nos hace ir por detrás en el marcador, otra vez el equipo se repone, volvemos a igualar ese marcador pronto, ponemos 1-1 y yo creo que la primera parte vamos trabajando que creo que terminamos mejor que ellos, con sensación de que nos podemos llevar ponernos por delante. Y otra vez en el inicio de la segunda parte, pues parecido, ¿no? Prácticamente en el primer balón parado encajamos y yo creo que ahí el equipo, bueno, pues no le da la vuelta. Creo que ese gol a nivel psicológico, bueno, pues lo acusamos muchísimo y luego se nos hace muy largo el partido hasta el final. Creo que no hemos sido capaces de estar en el partido y hemos encajado el tercero y podría haber sido alguno más. Sí, pero no hacemos partido completo. Creo que necesitamos partidos completos para ganar en primera división y creo que el equipo no lo está consiguiendo. Y en esas fases además nos penalizan demasiado. Entonces, bueno, pues somos mucho más agresivos en esa fase en la que no tenemos el control o nos va a costar. Sí, tenemos esa suerte, que nos viene un partido otra vez para cambiar la dinámica, vamos a trabajar para llegar lo mejor posible y creo que tiene que ser ese golpe encima de la mesa porque lo necesitamos urgente. Sí, así es. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho una muy buena primera parte, pero bueno, luego en la segunda, el segundo gol nos ha hecho bastante daño y a partir de ahí hemos tenido que ir a remolque. Y ahí yo creo que en esas situaciones ellos se encuentran cómodos, robando en campo rival a la contra y bueno, han podido marcar el tercer gol y nada, bastante jodidos, tenemos que seguir remando. Por suerte tenemos un partido el miércoles donde con nuestra gente iremos a ganar. Eso es, al final, para ganar a cualquier equipo en esta liga tienes que hacer unos muy buenos 90 minutos y bueno, como tú has dicho, por tramos lo hemos hecho, pero no es suficiente. Bai, uste behaien lehenengoko gola oso zuzentzekoa dela, oso modu errexean egin dute emina. Gero nik uste golarekin batea partiduari pixka bat buelta eman diogu, gure alde jarri dugu, baiek ez zeuden eroso, ez erason, ez defentsan, baina bigarren zatian ez digo kontinuidade eman lehenengo zatiko hori, eta horrela oso zaila da gaur egun lehenengo mailan edo zeinek egin dizu mina modu oso errexean, detaile txikietan zuk esan bezala ez gaude ondo, ez gaude fin, ez gaude irabazle eta horrela gaur egungo lehen mailan oso zaila da. Bai, argi dago egoera ez dela bat ere ona, baina zuk esan bezala hemendik 4-5 egunetara beste partidu bat dugu gure etxean, gure jendearen aurrean, lehenengo garaipena bilatzeko eta egoera eta situazio guzti honi pixkanaka buelta emateko deno batea. Badakigu behaientzako bai ez dela gauza erresa, egoeragatik, astean zehar izateagatik, eguna, ordua ez da erresa, baina gurekin behar ditugu, gure laguntza eta gure motorra dira momentu askotan, eta saiatuko gea ahalik eta azkarren egoera honi vuelta ematea, berriz ere beraiei eta bai guri postasunak emateko. Bueno, pues escuchadas las voces de entrenador y jugadores, vamos en este caso a hablar de cara a este miércoles, ese partido que tenemos con el Mallorca. Antes quiero haceros entrega también de este DVD, 100 años de esplendor sobre la hierba de la Real. Es la historia de la Real,
con la narración de María Jesús Garijo y del difunto José Alcorta, que seguro que lo recordaréis, y es un vídeo que recoge la historia de la Real Sociedad, realizado y producido precisamente por Ricardo Criado, y que quiero haceros entrega para que podáis visionarlo también y tengáis un bonito recuerdo de vuestra presencia también hoy aquí a esta tertulia en Egunon Televista. Hablamos del miércoles, hablamos del partido con el Mallorca, en donde hay que pedir al aficionado que apoye, hay que pedir al aficionado porque solo vale ganar. No podemos ahora empezar a pensar que no tenemos equipo, que lo hacemos mal, que tenemos que ganar. Hombre, el aficionado es de la Real y evidentemente va a apoyar y va a ayudar. Lo que hay que intentar es que si por cualquier circunstancia hay una piedra en el camino, se adelanta el Mallorca o vas ganando y te empatan, o sea, que la gente no decaiga, ¿no? Que la gente sea capaz de mantenerse en pie, estar comiéndose los cigarrillos e intentar apoyar al equipo en todo lo que sea su menester, porque en este momento pues lo que está claro es que el equipo es cuando más necesita su propia afición, porque cuando vas bien pues las cosas van rodadas, van solas, y bueno, poco a poco pues entre todos pues va solo, ¿no? Pero en este momento hace falta el apoyo de todo el mundo, de que el equipo se ponga las pilas, de que la gente apoye y que se den cuenta que es un momento de debilidad, y entre los momentos de debilidad es cuando más juntos hay que estar. Tú, José Mari, que hablas ahora pues con Jon Carricaburu de día a día, como nos comentabas antes, el equipo, ¿cómo está? Bueno, ¿qué cuenta Jon? A ver, no hemos hablado de cosas, digamos, del estado anímico del equipo, esto más bien es su situación personal y tal, y un poquito, pues lógicamente mi intención siempre es animarle y que esté al día a día, que entrene a tope y que aproveche la mínima oportunidad que tenga. Aquí hay que aprovechar los 5 minutos, los 10, los 15 o el partido que salga titular, y espero que salga pronto pues, para poder ver que lo que puede dar, ¿no? Yo creo que, insisto, conociendo el fútbol y viendo lo que pasa normalmente en el fútbol es que ahora mismo el equipo está tocado en ese sentido, anímicamente. Dices, ostras, no le está saliendo nada, llevamos 2 puntos en 5 partidos. Nos viene ahora el Mallorca, que también está ahora mismo con los mismos puntos. Luego, pues entonces, estás ahí. Lo que hay que hacer es ser una piña, y bueno, eso sí se puede conseguir. Es un trabajo pues, de Sergio Francisco como entrenador, del grupo técnico que tiene alrededor, y ahora mismo lo que hay que buscar la tecla, que es muy complicado acertar. Y luego en cuanto a la gente, el ánimo de la gente o el apoyo de la gente, al final esto es fútbol. Mira, si el miércoles que se pone la Real a jugar un poco a recordarnos cómo jugaba anteriormente y tal, y se ponen ganando 1-0, pues la gente va a animar y va a apoyar al equipo. Pero es verdad que no sé por qué, o bueno, pues que quizá por el carácter de los guipuzcoanos, ¿no? Que suele ser Anoeta es un campo complicado por esas situaciones. Si el equipo va mal, a veces enseguida se oye algún silbido, algún murmullo, que a veces son peores los murmullos que los silbidos. Entonces, no es fácil que convencer a tanta gente que va además hoy día a Anoeta que digas, no, hay que animar al equipo, pase lo que pase. Te pones perdiendo 0-1 y va a ser jodido que el aficionado anime al equipo. Lamentablemente, a mí sí que me gustaría que pasara eso, porque la verdad es que el jugador dentro del campo lo agradece. Este miércoles hay que ganar, hay que sumar 3 puntos, hay que ponerse en la clasificación con 5, cuando menos. Hay que salir de los puestos de descenso y seguro que se ve luz, que se empieza a ver luz, cosa que en este momento pues la gente pues tiene mucho desánimo, ¿no? Tenemos un espacio, antes de terminar, en donde entregamos pues unas puntuaciones que lo vais a hacer vosotros a los 3 mejores jugadores. A final de temporada haremos entrega de un trofeo en el restaurante Aratz, que seguro que lo conocéis. Os voy a dejar tiempo para que penséis un poquito a quién votáis mientras escuchamos precisamente el anuncio del restaurante Aratz. Recordaros que primero en la clasificación estaba Rene, que ha empezado como un tiro. La temporada está con 24 puntos y lleva ya muchísima diferencia, en este caso sobre Yarzábal, que es el segundo, que tiene 12, y sobre Turrientes, que es tercero con 7 puntos. Así es que hacemos esa pausa y enseguida me comentáis
quiénes fueron los 3 mejores para vosotros el otro día en Sevilla. Bien, pues después de visitar, aunque sean imágenes, el restaurante Aratz y de ver allí pues tanto a Iker como a Xavier Zabaleta, vamos a ver quiénes os parecieron los 3 mejores el otro día en Sevilla. José Luis, ¿tú? Complicado. Bueno, Sergio Gómez, que yo creo que fue lo que se podía librar. Y luego ya es muy complicado. Los centrales estuvieron francamente mal. Barrenechea, probablemente. Y Oyarzábal, por el trabajo más bien. Y Oyarzábal, muy bien. ¿Y José Mari? Yo estoy de acuerdo con Sergio Gómez, que yo creo que está a un nivel salvable en estos momentos. Barrene también está muy bien, pero bueno, le voy a dar a Oyarzábal, segundo. Y el tercero, como ha sido portero y a pesar de la incidencia que tuvo el otro día, se lo voy a dar a Ramiro. Eso hizo también. Por todos los partidos que ha salvado. Sí, en una tertulia anterior hizo lo propio también Javier Vallejo, al que conocerás, que fue también portero, efectivamente, y dijo: yo solo voto al portero, solo voto a Ramiro. No lo sabía. Bueno, pues ahí está, todavía Barrene, pues sumando más puntos. En este caso, si tenía 24, pues ahora ya tiene 27, los 2 puntos. Oyarzábal también ha sumado, en este caso, 3 puntos más, con lo cual se nos coloca en la clasificación con 10. Y bueno, pues ahí está, esa clasificación encabezada, como digo, por el propio Ander Barrenechea. Bueno, pues poco más, vamos a ir terminando. Vamos a recordar que el jueves volveremos a tener tertulia después del partido del miércoles. Esperemos ya que con una victoria, con 3 puntos más, y antes de visitar el próximo domingo en Barcelona al Barça, donde le quería preguntar, por cierto, a José Luis, que a día de hoy no se sepa si va a jugar en un campo de no será lo mismo. Digo yo, jugar en el Nou Camp que jugar en un campo donde... Yo lo que no entiendo es que estén jugando en el Johan Cruyff para 6.000 personas, cuando resulta que en primera división te exigen que haya 15.000. Dices, bueno, ¿el Barcelona por qué tiene que jugar? Pues tendrás que ir a Montjuïc o tendrás que ir, fíjate, tenía para jugar, me parece, en Girona. No, pero es que ahí no querían, a Girona. O el Girona no quería que fuera a Barcelona, no sé cómo fue la vaina. Sí. En Montjuïc porque había un concierto. En el otro porque no sé qué. Chicos, es que lo que no puedes hacer es, entre comillas, hacer un poco, no lo que te da la gana, porque tiene la desgracia de... Pero es que, claro, tiene un problema que no hay flux y no pueden terminar el Nou Camp. Y bueno, tiene que andar pues un poco medio mendigando. Ahora jugamos en el Johan Cruyff, mañana en Montjuïc. Chico, no sé, pero el día que le deje jugar en el Johan Cruyff con 6.000 personas... Pero una liga tan profesional como esta, José Mari, no se entiende, ¿no? Que a día de hoy no se sepa si se va a jugar en un campo o en otro, porque supongo que a la hora de preparar también el partido no será lo mismo con un entrenador, ¿no? Al final, me imagino que las medidas del campo serán similares, la presión será mucho menor, pero no es lo mismo. En Madrid creo que jugó hace 2 temporadas o 3, bueno, mientras estuvieron reformando el Bernabéu, estuve jugando en la Ciudad Deportiva, en Alfredo Stéfano. A veces se toman esas medidas, no sé, son clubes importantes que tienen mucho peso y entonces, no sé, aquí por ejemplo el Sanz está jugando en Anoeta porque todavía, bueno, es la información que a mí me ha llegado, pues debe haber un tema de que no autorizan por el tema de la luz y tal, en el campo nuevo que he hecho en el Z7 en la Real. Y sigue jugando en Anoeta, que la verdad es que queda bastante desolado el tema. Para un equipo que necesita estar agrupado también, ¿no? Y una categoría tan dura y tan complicada como la segunda. Pues os agradezco muchísimo, tanto José María, ha sido un placer conocerte. Espero que hayas estado a gusto con nosotros y que podamos contar contigo más oportunidades. Y a ti, José Luis, pues bueno, como siempre, un placer estar contigo, el conocerte y el haber estado en esta tertulia. Bueno, pues escuchándote todos esos conocimientos que tienes de fútbol, que desde luego que son amplios. A ver si el miércoles ganamos y lo que les decía antes, el jueves tenemos otra cara totalmente diferente.